Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Su Salud. Yo soy Su y su salud es lo que más nos importa en este espacio. Hay una pregunta que muchas personas se hacen, es una pregunta bastante frecuente. ¿Se puede borrar un tatuaje? Pues bueno, por diversas razones hay algunas personas que deciden hacerlo. Lejos de entrar en esas razones, en este programa vamos a analizar cuál es el procedimiento médico para realizarlo y todas las particularidades que están alrededor de ese procedimiento médico. Por eso hemos invitado al doctor Guillermo Cortés, dermatólogo, a quien le damos la bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos en Su Salud. Hola Susana, muchísimas gracias por la invitación, encantados de poderlos acompañar. Perfecto, doctor. Eso es un tema que generalmente tiene muchas dudas alrededor, ¿verdad? Que la gente siempre se hace muchísimas preguntas. En los casos que usted ha visto en su experiencia, ¿es posible eliminar un tatuaje por completo o siempre queda algún tipo de, no sé, como tal vez un poquito visible? Bueno, mira Susana, la verdad, bueno, estás planteándolo de esa forma, ya el tatuaje está hecho, ya se puso la persona el tatuaje y ahora desea eliminarlo, por las razones que sean, ¿verdad? Y hay razones de todos tipos, hasta muy anecdóticas, pero bueno, ahora la idea es qué podemos hacer. En realidad, se dice en realidad que quitar un tatuaje es mucho más costoso y mucho más doloroso que hacerlo, ¿verdad? Hacer el tatuaje a veces es una decisión impulsiva, a veces es pensada, a veces tiene mucho sentido, ¿verdad? Relacionado con algún tema, pero a veces simplemente es una moda que no fue muy bien eh, pensada pues crea algunos problemas o hay problemas técnicos durante la elaboración del tatuaje, en fin, hay innumerables razones por las cuales la gente desea eliminar un tatuaje y es un motivo muy frecuente de consulta, ¿sabes? Los dermatólogos por lo general todos los días recibimos este tipo de consultas desde la web, desde nuestros chats, desde nuestras consultas privadas, porque pues es un tema muy común. Recordemos que hoy en día la población que se tatúa es una población, se habla que el 35% de la población joven entre los 15 y los 40 años están tatuados. O sea, es una población muy alta la cantidad de gente que tiene tatuajes hoy en día. Entonces, también es muy alta la cantidad de gente que quiere retirarlos. Entonces, para responder con tu pregunta concretamente, sí, sí es posible eliminar un tatuaje, ¿verdad? Una vez hecho, sí es posible eliminarlo. Y ahí vamos a buscar las diferentes formas de cómo hacerlo. Doctor, tengo entendido que esto es una especie de láser, pero tal vez si nos explica en qué consiste el procedimiento, qué es lo que pasa dentro de la piel que se puede eliminar la tinta. Correcto. Mira, Susana, anteriormente cuando hablábamos de eliminar un tatuaje, te estoy hablando de hace muchos años, cuando no teníamos láseres, teníamos que recurrir a la cirugía. Entonces, imagínate, un tatuaje de cierto tamaño, tenemos que quitar todo ese pedazo de piel, hacer unos grandes colgajos, hacer unos cierres y eso implicaba una cicatriz espantosa y en algunos casos pues simplemente no era posible quitarlos. Luego también intentamos, en la historia de la medicina, están descritos tratamientos como las dermoabrasiones, pasar una lija, por ejemplo, ¿verdad? Una lija profunda, quitar toda esa piel, pero también generaba unas cicatrices espantosas, el proceso de cicatrización, y si se hacen queloides, pues aún peor. Entonces siempre era frustrante, por eso se decía que un tatuaje es para toda la vida, era para toda la vida. Ya vienen los láseres, concretamente los láseres, unos que se llaman Q-Switch, concretamente una tecnología específica de láser, y estos láser de Q-Switch vinieron a darnos una mano increíble, un antes y después en el tratamiento de la eliminación de los tatuajes. Hay muchas tecnologías láser. Cuando uno habla de láser es como decir un carro, un vehículo, ¿verdad? Vehículos pueden haber de infinitas marcas. Los láseres pasa igual. Los láseres trabajan siempre, es un disparo que tiene como objetivo, como target, algo. En algunos casos es, por ejemplo, la hemoglobina, es cuando tratamos venitas, vasos capilares, rosácea. En otros casos es el pigmento, entonces cuando tratamos melasma, manchas. En otros casos es el agua, cuando queremos eliminar cicatrices o hacer rejuvenecimiento. En este caso el target es justamente el pigmento. O sea, es un disparo, es una luz, es una energía que a través de un equipo, ¿verdad? Que es un equipo de láser, se dispara con una frecuencia, una intensidad de la energía que es capaz de pulverizar ese fragmento de tinta. Eso es lo que hace un láser en realidad. Haces un disparo que cae directamente sobre esa tinta y la pulveriza en cientos de mini partículas. ¿Y cómo se elimina Y del esos cuerpo? cientos de micropartículas vienen entonces los procesos naturales de reparación de la piel, el drenaje linfático, los procesos normales de hemostasias, y entonces estos procesos normales hacen que se vaya eliminando la piel mediante la absorción y la eliminación, generalmente por el sistema linfático. Es la vía más normal y más común. Claro está, si esto llega a un vaso sanguíneo, pues también existe la vía sanguínea o la vía renal por donde se elimina, pero lo usual es por la vía linfática, ¿verdad? Por estos micropigmentos. También dependiendo del láser y dependiendo del tipo de tinta, muchas veces son unas celulitas que se llaman los macrófagos,
Que el macrófago es como un Pac-Man. Yo no sé si te acordás de ese jueguito de Pac-Man, ¿verdad? Claro. Que venía comiéndose así ¿cómo se llama? Los fantasmitas. Los fantasmitas. Entonces, los fantasmitas justamente son ese pigmento pulverizado y estos macrófagos vienen entonces fagocitando esos tintes, esos pigmentos. Pero tenemos un problema, cuando esa es la célula que actúa, pues la célula se va cargando de ese pigmento y al final se pigmenta. Entonces desaparecemos un área, pero quedan entonces residuos por ahí de esos macrófagos que quedan pigmentados. Entonces, dependiendo muchas veces del tatuaje, que lo vamos a hablar más adelante, dependiendo de la tinta que se utilice, dependiendo del tipo de láser, sí podemos lograr un éxito de un 100% en la eliminación del tatuaje o un éxito parcial en el que se elimina el tatuaje, pero queda como una mancha, como un borrón, como te lo explicaba, como cuando uno en una hoja de papel blanca pasa un lápiz y después lo borra con el mismo borrador, que queda como un difuminado. No queda el blanco totalmente puro, sino que queda como un manchoncito. En algunos casos apreciable, en otros no. Eso es más o menos como quedaría la eliminación de un tatuaje exitoso. Y precisamente, doctor, usted nos facilitó algunas imágenes donde se puede ver que ese proceso ha sido exitoso en muchos de los casos que usted ha visto. Correcto, los antes y después, pues es como para que la gente conozca qué es lo que podríamos hacer y hasta dónde podemos llegar. Ahora, eso tiene muchas variables, Susana. Fíjate que los tatuajes, vamos a explicártelo, entre menos fina o de menos calidad sea la tinta que se utiliza o que utiliza el tatuador, es más fácil para nosotros eliminarlo, porque la globia, el pigmento es mucho más grande. Las nuevas tintas que utilizan los tatuadores profesionales en los estudios más elaborados, para nosotros son un reto cada vez mayor, porque son tintas que tienen micropartículas cada vez más fragmentadas. Entonces, diluir un fragmento ya fragmentado, valga la redundancia, pues cada vez es más difícil. Aparte de eso, ahí los tatuadores, usualmente se han puesto de moda en algunos casos, poner una especie de brillo de película, como una laca, como un brillo que protege el tatuaje. Cuando ese brillo existe con esa laquita, es una capa realmente que impermeabiliza el tatuaje de la acción del láser. Esos tatuajes que tienen esa capa es prácticamente imposible eliminarlos, ¿ok? Entonces, una buena recomendación, claro, estéticamente es muy agradable, la gente pues es un efecto visual muy, muy bonito, pero si en algún momento por A o por B se desea eliminar un tatuaje, pues vamos a tener problemas, por lo menos que la tecnología hoy en día no nos puede resolver. Otro problema que no nos puede resolver, que cada día lo logramos más, pero que nos ha costado, es el tema de los colores. Obviamente los colores son diferentes longitudes de onda. Entonces, cuando hablamos de un color negro total, pues es una longitud de onda total donde la energía es absorbida completamente en su totalidad. Y cuando hablamos de colores muy claros, cercanos al blanco, hablamos de son longitudes de onda que rechazan la luz. Es un efecto físico. Por ese efecto físico es que cuando vamos a la playa nos ponemos ropa blanca y fresca y no nos ponemos ropa negra. Porque si nos ponemos una manta negra en ropa negra en la playa, pues vamos a absorber más energía. Y si nos ponemos ropa blanca, vamos a repeler esa energía. Ese es el fenómeno físico por el cual funcionan los tatuajes. Y el hecho, por ejemplo, de que un tatuaje sea solo con tinta negra o que tenga colores, eso también cambia el tipo de láser o el tratamiento que ustedes utilizan. Así es. Los primeros láseres que utilizábamos de este tipo Q-Switch eran los láseres dirigidos específicamente contra tonos oscuros, generalmente negros, cafés oscuros, grises oscuros, que era la tonalidad que utilizaban en ese entonces los estudios de tatuadores. Vienen las modas y entonces ya empiezan a incorporar otras tintas con colores como el verde, el amarillo, el rojo, el azul, que definitivamente con los equipos que teníamos anteriormente era imposible eliminarlos. Entonces finalmente, por ejemplo, tenías un tatuaje que tenía colores, podíamos eliminar todo lo negro, pero los colores ahí quedaban, ¿okay? Entonces la gente pues lo que hace es que retatuaba encima, o sea, otros diseños, otros dibujos o lo que sea. Hoy en día tenemos láseres de tipo Q-Switch con una tecnología que se llama de nano o de picosegundos. Vamos a ver en qué consiste eso. Cuando yo hago un disparo, estoy jugando con términos físicos. Cuando hago un disparo utilizo en el tiempo un tiempo que me dura el disparo, ¿verdad? Y una energía que utilizo para hacer ese disparo. Entre más lento es ese tiempo y la energía es más alta, yo voy a producir un daño térmico mayor sobre la piel. Es como que yo coja una plancha y la ponga sobre la piel. Una plancha caliente, entre más tiempo tenga esa plancha caliente sobre la piel, más daño térmico voy a hacer sobre la piel, ¿ok? Diferente si yo hago un micro disparo, que son milisegundos, ahora picosegundos, o sea, quiere decir que en un segundo tengo una cantidad enorme de disparos que
la acción térmica o el daño térmico sobre la piel es prácticamente nulo. Entonces puedo hacer láseres que están ya en ráfaga, que me llegan a un target más específico, que no producen daño sobre la piel, que no producen tanto dolor, pero que también me permiten eliminar colores. Entonces hoy tenemos ya mayor éxito, no 100%, pero tenemos mayor éxito con colores como el rojo, como el azul, como el verde, que de todas formas ahí sí logramos eliminarlo, pero se queda una leve sombra y una leve manchón, que obviamente pues es mucho más imperceptible que el tatuaje completo. Doctor, antes de que sigamos conversando sobre estos temas, quiero presentarles a todos un testimonio de un paciente que se llama Boris Alonso Sosa. Él se tatuó ya por el 2005, 2006 en su espalda y recientemente decidió eliminar ese tatuaje. Él nos cuenta cuál fue su experiencia y el resultado a continuación. Fue una ocurrencia, nada más dije, quiero hacerme un tatuaje. Fueron unas hormigas en la espalda y en ese momento me pareció muy chiva. Yo nunca lo vi, de hecho, o sea, lo veía en fotos o cuando alguien me decía que era un tatuaje simpático. Pero bueno, ya uno crece, se hace más maduro, tiene hijos y cosas de esas, entonces ya el tatuaje no me estaba gustando. Aparte que con el tiempo se va deteriorando. Lo que fue una hormiga, ya en mi caso, parecía un frijol, se veía feo. Entonces yo ya no estaba tan a gusto y de un tiempo hacia acá empecé con la idea de quitármelo. Yo soy tolerante al dolor y eso duele mucho. Después le pueden poner a uno unas compresas frías y aplicarlo, que también dolió. Y después la tercera opción era ponerse anestesia y esa fue la opción que siempre hice. Entonces a mí verdaderamente no me dolió. Me explicaron muy bien cómo era el proceso. Después de que le aplicaran el láser, qué iba a pasar a los 2, 3 días, si se podía meter uno en una piscina, si podía hacer ejercicio, etcétera. Pero para mí fue un proceso normal, digo, no hubo dolor de por medio. Ahora, mis tatuajes no eran muy grandes, eran como 7 hormigas de este tamaño, tal vez unos 5 centímetros por ahí. Hay tatuajes de todo. El mío era monocromático, es decir, era solamente con a una tinta y los colores entiendo que cuesta un poquito más quitarlos, pero para mí fue una experiencia loquísima. Sería bueno que la gente sepa que los tatuajes sí se pueden borrar. Dura mucho, eso sí, dura mucho. O sea, yo estuve en un periodo de 2 años, yendo cada 2 meses, y ahorita, ya este verano fui a la playa, con mi espalda toda linda, sin tatuaje. Bueno, doctor, después de ver este testimonio, hay una pregunta de las más frecuentes que tengo por acá y es si el procedimiento duele. ¿Qué le dicen a usted generalmente los pacientes? Voy a serte sincero, Susana, el procedimiento duele y es muy doloroso generalmente. Entre más fino el láser o más sofisticado, por decirlo de alguna forma, y esos disparos son más rápidos, pasamos de segundos a microsegundos, a nanosegundos o a picosegundos, o sea, el disparo es cada vez más rápido y tenemos un disparo que va y viene en un choque de onda que con un efecto térmico menor sobre térmico menor sobre la piel, pues la sensación dolorosa cada vez es menor. Sin embargo, sí duele. No, hay que ser sinceros. Por eso nosotros los dermatólogos o los médicos que estamos tratando los tatuajes con láser, pues explicamos al paciente previamente. Generalmente utilizamos unos anestésicos tópicos que son cremas que ponemos sobre el tatuaje, los cubrimos con una película, con un film, para que esa anestesia se absorba durante 35, 40 minutos y luego de eso pues ya tenemos un adormecimiento de la piel y ya podemos trabajar más libremente. Cuando son láseres, cuando son tatuajes muy pequeñitos, podemos inyectar directamente el área, poner un anestésico en el área inyectado para dormir el área y poder trabajar sin ningún problema. Y algunos láseres, como los picosegundos, cuando son pigmentos no tan oscuros, que no nos van a tener tanta energía, a veces podemos lograr pasarlo sin ningún tipo de anestésico, pero sí hay una sensación. Y a pesar del anestésico, para dejarlo claro también, siempre se siente algo, ¿verdad? Sí, ya cuando es con anestésico, pues ya obviamente cambia, ya la sensación es mucho menos, no es desagradable, ya es una sensación de unas microagujitas, pero totalmente tolerable. ¿Cuál es la frecuencia en la que deben realizarse estas sesiones? ¿Son semanales, son mensuales? Sí, ahí, Susana, dependemos del tiempo de recuperación de la piel. Entonces ahí jugamos con otro factor que es un factor puramente fisiológico y es el tiempo en que una piel se recupera, que normalmente son entre 3 semanas y un mes. Entonces lo que usualmente hacemos es que le damos tiempo a que la piel se recupere de ese daño térmico, de esa agresión que se le hizo con una
pues primero con el tatuaje, luego con una tinta y ahora, sí, ahora con un láser. Entonces más o menos calculamos sesiones con un intervalo de un mes, 3 semanas o un mes, para poder permitir ese proceso regenerativo de la piel. ¿En cuánto tiempo se empiezan a ver los resultados? Digamos, ¿cuándo ya usted está viendo que...? Mira, dependiendo del tipo de tatuaje, pero muchos tatuajes, inclusive los muy comunes que en las cejas, las mujeres se tatúan las cejas y luego quieren corregir por algún tema, tipo de color o quieren corregir por la forma, lo que sea, inclusive los resultados son inmediatos. Con la primera sesión ya se elimina completamente el tatuaje. Y lo que te decía, anteriormente veíamos, cuando empezamos con esto de los tatuajes, que se fue hace unos 15 años, bueno, no estaba tan de moda los tatuajes en la población general y las personas que se tatuaban provenían de ciertos grupos sociales o de ciertas comunidades y entonces las tintas que se utilizaban no eran muy finas, se utilizaba mucho la tinta china en aquel entonces. La gente cogía tinta china con agujitas o con alfileres y se hacía formas que quedaban horribles, por cierto. Pero era como la gente se tatuaba, ¿verdad? Para identificarse, para pertenecer a una comunidad o ciertos grupos sociales, etcétera. Esas tintas chinas, ¿verdad? Que eran tintas muy, muy conchas, por decírtelo, muy grandes, con un grano muy grande, con una sola sesión se va. O sea, pasas el láser y es como magia, lo pasas y lo desapareces. Ya tintas más profesionales, más elaboradas, que te decía que tienen una partícula mucho más pequeñita, ya necesitamos 2, 3, 4, 5 sesiones, también obviamente calculando el tamaño del tatuaje. Tenemos innumerables, cientos de pacientes en este momento en tratamiento y hay pacientes, por ejemplo, que utilizan el famoso blackout, ¿verdad? Que se tatúan todo el brazo negro. Obviamente en una sesión es imposible quitar por costos, por dolor, por las mismas posibilidades de recuperación de la piel. Entonces lo hacemos en sesiones, ¿verdad? Entonces ahí sí programamos 5, 6, 7 sesiones dependiendo del tipo de tatuaje que vamos a eliminar. Yo sé que todos los casos son diferentes, pero por ejemplo, en un tatuaje complejo, tal vez que usted haya visto, no sé si en estos blackout o algún otro tipo de tatuaje, ¿cuánto tiempo tarda más o menos el proceso en general? Ya para decir, ya con esta fue la última, ya se eliminó. Susana, como te digo, es variable. Hay tatuajes que en una sesión las aparecemos. Cejas, áreas pequeñas, tatuajes en una sesión, nada más. Hay otros que requerimos más sesiones. Recuerdo en ese momento una chica que tuvo un problema médico complejo, ¿verdad?, sobre su tatuaje, una reacción, y entonces tuvimos que eliminarlo y era un brazo entero. Llevamos un año quitándoselo, pero es que, bueno, son casos excepcionales, claro, ¿no? Pero entonces es variable. Si estamos hablando de tamaños promedio, estamos hablando de unas 3, 4, 5 sesiones. Más allá, digamos, de la calidad de la tinta, ¿influye si el tatuaje tiene muchos años o si el tatuaje es reciente? Sí y no. En realidad se puede eliminar cualquiera. Se puede eliminar tatuajes recientes, se pueden eliminar tatuajes de muchos años y los dos, paradójicamente, son motivo frecuente de consulta. El tatuaje reciente porque no les gusta. Entonces lo hicieron y se arrepintieron o se hicieron y no gustó el diseño o no era lo que esperaban, entonces desean eliminarlo y eso es muy frecuente. Ahí por lo general esperamos que el proceso de cicatrización nuevamente del tatuador, o sea, de la persona que hizo el tatuaje, permitimos que la piel se recupere y le damos por lo menos un mes para que ese proceso pues no vaya a agredir una piel que ya está agredida sobre otra energía térmica. Entonces damos un mes más o menos de espera para que la piel se regenera y empezamos a eliminarlo, ¿ok? Y tatuajes viejos, tatuajes que personas llevan 20, 30 años con tatuajes se pueden eliminar y eso es lo que te decía desde el comienzo de la entrevista, son más fáciles de quitar, porque claro, las tintas en aquel entonces eran como de menos calidad y son muy fáciles de eliminar. Después de una sesión de este tipo, ¿el paciente tiene que tener algún cuidado específico en la piel? Sí, usualmente utilizamos algún tipo de crema protectora de la piel, cremas cicatrizantes, en algunos casos inclusive hasta antibióticos, para pues facilitar el proceso de regeneración de la piel. Y obviamente, pues después de un tatuaje, pues lo ideal es no irse a una piscina, a un sauna o jacuzzi, porque pues hay una piel que tiene perforaciones, que fácilmente puede permitir o facilitar la entrada de una bacteria o una infección. Y también pues la recomendación de no exponerse al sol es muy importante porque vamos a generar más energía sobre un área que ya está previamente tratada con un láser, entonces podemos producir una irritación. Entonces son las recomendaciones básicas. No exponerse del todo, mejor. No exponerse al sol y no irse pues a sitios como piscinas, saunas, jacuzzis. Ok. ¿Es un procedimiento que se puede repetir o no es recomendable, digamos, quitar más de un tatuaje? Realmente no hay problema en eso, no hay problema. Hay gente pues que hoy en día tenemos pacientes que están tatuados en casi el 100% de la superficie corporal y lo más llamativo
con esos pacientes que me ha generado mucha curiosidad, es que vienen a eliminarse tatuajes, pero no para eliminarlos, sino para cambiarlos por otros. O sea, porque ya cansaron del diseño o ya lo ven el color muy oscuro o muy opaco. Entonces desean eliminar un tatuaje viejo para hacer uno nuevo encima. Eso es súper frecuente. Entonces realmente no hay como un límite, digamos, de poderse eliminar 1, 2, 5, o sea, no hay un límite establecido. Doctor, ¿hay algún riesgo en este procedimiento? Y Sí. si lo es, ¿cuál es? Sí, esas son las primeras preguntas, digamos, que uno tiene que abordar o la primera información que uno tiene que darle al paciente. Hacerse el tatuaje tiene sus riesgos por sí, pero digamos, volvemos al principio, ya el tatuaje está hecho, ahora el tema es cómo lo vamos a eliminar. ¿Qué riesgos tenemos? Bueno, uno, el primero, el más básico, que no se elimine del todo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que vamos a eliminar ciertas tintas, ciertas profundidades con ciertas características, entonces que no nos quede 100% borrado. El segundo, un proceso irritativo en la piel, porque hay pieles muy sensibles, o pacientes que tienen urticaria, pacientes que tienen enfermedades como dermatitis atópica, pieles muy sensibles, que ya generar un proceso de láser sobre la piel, pues va a producir una irritación, un trauma, un dolor. El tercero es que este paciente o estas personas que eliminan el tatuaje no se cuiden adecuadamente, entonces podría haber una infección secundaria a la eliminación, pues porque el cuidado no se hizo adecuadamente. Básicamente son esos los riesgos posteriores a un tratamiento de láser. Y en su experiencia, además de ese tema que me mencionó, por ejemplo, de algunos colores, ¿en qué casos no podría ser exitoso? ¿Qué se ha visto? Cuando no es exitoso, cuando te digo que tiene esa película, que tiene como una laca que se coloca sobre el tatuaje para protegerlo, ahí nos queda muy difícil poder pasar sobre esa laca. El láser generalmente tiene un efecto difusor, ¿verdad? Entonces no entrega la energía que debe entregar al tejido. Ahí tenemos problemas. Casos de poco éxito, estos blackouts que te digo que son muy grandes, entonces son muchas sesiones y a veces hay temas de cansancio, de dolor o de agotamiento o de presupuestos, ¿verdad? Eso es otro tema importante, el tema de presupuestos. Recordemos que para eliminar un tatuaje pues tenemos que tener un equipo muy sofisticado que cuesta cientos de miles de dólares, entonces a veces el acceso no es tan fácil para todas las personas. Entonces es un tema a tener en cuenta, pues cuando se hace el tatuaje, tener en cuenta que eliminarlo va a ser más costoso que hacerlo. Doctor, y una pregunta que también nos hacían es si hay una contraindicación para someterse a un procedimiento Normalmente contraindicaciones tenemos infecciones en el área, por ejemplo, que el tatuaje haya infectado, o a veces encontramos lesiones dentro de los tatuajes, es interesante. Para nosotros los dermatólogos es un gran tema, es un issue esto de los tatuajes, porque hemos encontrado reportes de pacientes con melanomas o con lunares atípicos, lesiones que han cambiado y que nunca se pudieron ver porque estaban debajo de un tatuaje, estaban debajo de una pintura y nunca se pudieron ver. Pero la contraindicación absoluta es el embarazo, definitivamente. Una mujer embarazada pues preferimos no tocar hasta que finalice el embarazo. Perfecto. Doctor, ¿algún otro detalle que usted quisiera comentar de este proceso que es importante que las personas que lo están considerando sepan? Sí, realmente la tecnología láser son tecnologías de punta. Hoy en día pues tenemos los recursos tecnológicos para poder solucionar la gran mayoría de los tatuajes. Sí, como te digo, tener en cuenta el tipo de colores, diseños, tamaños. Las personas que se tatúan, hoy ya tenemos descritas en la literatura médica muchas cosas. Por ejemplo, está la metástasis de tinta. Ya estos grandes tatuajes pueden migrar por el sistema linfático y entonces hacerse depósitos en los ganglios. Allí a estos ganglios no accederíamos con un láser, sino que tendríamos que allá abrir, sacar el ganglio, drenar. Están descritas las metástasis de tinta, ¿verdad? Entonces, importantísimo, pues cuando se quiera hacer un procedimiento es asistir a una valoración a un centro especializado, donde tengan toda la tecnología, donde tengan los profesionales a cargo que puedan solucionar cualquier complicación y pues acercarse como te digo, a un centro que dé la transparencia y la seguridad de que el tratamiento que vamos a hacer es el adecuado para esa eliminación. Y también me llama la atención que usted menciona, no solo estamos hablando de tatuajes artísticos, sino también estamos hablando de tatuajes cosméticos. Usted mencionaba el tema de las cejas, por ejemplo. Sí, eso es una de las... De hecho, por ahí empezó, ¿sabes? Por ahí empezó el tema de la eliminación de tatuajes, porque hacia los 80s, me acuerdo, principios de los 90 se puso de moda el tatuaje para las mujeres. Entonces empezaron a pintarse las cejas, pero pues no había mucha, como todo en la vida, ¿no? Se empezó la ciencia a conocer, las cosmetólogas empezaron a conocer, y entonces utilizaban tintas inadecuadas, reacciones alérgicas terribles, formas inadecuadas de las cejas. Antes la ceja la pintaban como si fuera un arquito, como las de los payasitos. Entonces teníamos ceja sobre ceja, por ejemplo, la ceja natural y la otra pintada encima. Bueno,
Eso haya miles Claro. de causas. Entonces, por ahí empezó realmente el tema a tratar de solucionar estos problemas. Hay gente, por ejemplo, que cubre defectos como unas quemaduras o defectos físicos con un tatuaje para disimular. Hay una enfermedad hay una enfermedad que se llama el vitiligo, que es muy frecuente, que hay gente que se mancha de blanco, pierde el pigmento, entonces que querían cubrir ese vitiligo con tatuajes, pero resulta que lo que hacían era peor, era estimular más el vitiligo. Entonces, sí hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de hacer un tatuaje y a la hora de eliminarlo, por supuesto. ¿Hay posibilidad de que, por ejemplo, ya empezado el procedimiento, se den cuenta que tal vez no se puede seguir? Por ejemplo, personas que tienen, no sé, un tatuaje en una pierna. Tenemos aquí un caso de una persona que tiene un tatuaje de color rojo en la pierna que generalmente dice que se le genera una alergia. El hecho de que se empiece con el láser y luego usted diga, no, mejor parémoslo aquí. La no se alergia puede. probablemente la está generando la tinta, ¿no? La tinta que utilizaron. Recordemos que todos los casos, en todos los casos es una tinta, es un material exógeno, es un material que viene de fuera del cuerpo, que no es natural, y por lo tanto en todos los casos el cuerpo va a tratar de rechazarlo. En algunos casos no, en otros casos sí, pero estos cuadros donde ya hace alergias o algún tipo de rechazo a las tintas, pues más bien lo indicado en ese caso es eliminarlo completamente. Hasta que esa tinta no se le quite completamente, pues el paciente va a seguir sintiendo lo mismo. Perfecto, doctor. Le agradezco muchísimo el tiempo que se tomó para explicar todo esto, porque yo sé que hay muchas personas que nos están viendo que tal vez tenían dudas y que eso los frenaba para el procedimiento, pero que ya vemos que la medicina, la tecnología ha avanzado mucho y que ahora es un procedimiento totalmente seguro y como usted dice, ya los tatuajes no son para siempre. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gran en Su gusto, Salud. Susana, un placer acompañarlos y bueno, aquí encantado cuando quieras. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con el doctor Guillermo Cortés, dermatólogo, sobre este tema de los tatuajes. Lo invitamos para que repase todo el contenido de Su Salud a través de nuestros canales, tanto en Facebook, en YouTube, y por supuesto que acceda a contenido adicional por medio de las plataformas como TikTok. Si tiene algún tema que quiere que desarrollemos en este espacio, lo puede hacer llegar por medio de correo electrónico a mi correo s.pena@teletica.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Su Salud. Nos vemos la próxima.